Ok, entonces ya tienes un producto y estás listo para empezar a venderlo. Una vez que empiezas a vender tu producto o servicio, una de las cosas que las personas siempre omiten es el proceso de venta. Hay muchas formas de llevar un proceso de venta, pero hoy te voy a hablar un poco de las cosas a las cuales tienes que de verdad prestarle atención cuando se trata de crecer tus ventas para tu servicio o producto. Hola, mi nombre es William y llevo varias compañías de contenido que nos han llevado a tener cientos de clientes alrededor del mundo pagándonos de manera recurrente para nosotros poder crearles todo su contenido. Y hoy te voy a hablar un poco de las cosas a las cuales tienes que prestarle atención cuando se trata de incrementar o crecer tus ventas. Ahora, antes de que empecemos a hablar un poco de eso, tienes que tomar en cuenta que vas a siempre encontrar cursos o personas que te dicen tienes que prestarle atención a ciertas cosas como el tono que usas, el tipo de lenguaje que usas, qué pausas tomas cuando estás hablando con un potencial cliente. Y de verdad que todas esas cosas son importantes. Pero una de las cosas que las personas más omiten es que todos esos elementos de los cuales estoy hablando son los que yo trato de llamar elementos superficiales o tácticas. Esos elementos solos no son los que te van a llevar a tener más éxito en tus ventas. De hecho, eso es solamente la superficie de toda la estructura para un esquema de ventas. Entonces, si tú estás usando el tono más adecuado, si estás usando el lenguaje más adecuado que se relacione con esa persona con la que estás hablando, si estás pausándote en ciertos puntos solamente para que esa persona pueda comprar de ti, eso es solamente la superficie. Y vamos a decir que esto es como un círculo en donde eso está en la parte exterior de ese círculo, pero en el centro, al corazón de lo que tú tienes que crear para poder vender, están otros elementos que mucha gente obvia y que son los más importantes y que de verdad requieren que tú, como la persona que quiere tener ese cliente, tiene que prestarle atención. Y no solamente eso, sino que también tienes que constantemente trabajar en ti para que esa parte se mejore, para que esa parte te traiga de verdad resultados en tus ventas. Ahora, mucha gente cuando no ha hecho ventas nunca, y yo le digo que este es el elemento más importante uno de los elementos más importantes cuando vas a hacer ventas, y cuando se los digo y lo escuchan, dicen, eso es todo lo que me vas a decir, lo que no se dan, y ahí es cuando yo me doy cuenta, esta persona nunca de verdad ha hecho ventas, porque no se dan cuenta que esta palabra tan básica es la fuente mayor para tú poder lograr ventas. Y esa palabra es empatía. Tú tienes que de verdad tener empatía por dos tipos de cosas. Tienes que tener empatía por el problema en sí y tienes que tener empatía por la persona que tiene ese problema y cómo tú puedes ayudarlo a resolver ese problema. Ahora, para tener empatía por el problema, tienes que entender de dónde surge el problema o tienes que entender por qué suceden ese tipo de problemas. Cuando tengas un conocimiento muy profundo o suficiente de ese problema, puedes de verdad entender por qué alguien lo sufre. Entonces, cuando estés enfrente de un cliente potencial y esa persona te diga, oye, mira, tengo este problema y tengo este otro, y mi servicio o mi producto puede resolver eso, yo lo que tengo es que entender, claro que sí, entiendo de dónde vienes con lo que me estás diciendo, entiendo tu raciocinio, sí, tienes razón, tenemos muchos clientes con ese mismo problema, entiendo, sí, yo mismo he estado ahí, o sea, cualquier cosa que tú estés diciendo que haga a esa persona sentirse un poco como que esta persona me está escuchando, me entiende, pero no solamente que estés escuchando a la persona, sino que estés entendiéndolo al corazón del problema. Ahora, no te voy a dejar solamente así pensando, ok, gracias, William, me dijiste que tengo que tener empatía sobre un problema y ya, voy a hacer más ventas. No, te voy a explicar un poco cómo puedes construir una línea en cómo procesar ese tipo de empatía o cómo construirla. Entonces, imaginemos que tenemos un diagrama donde tienes que lograr empatía. Ahora, para tú lograr empatía, lo que viene debajo de eso, seguido de eso, lo que necesitas de verdad entender es, tiene que importarte el problema y la persona que tiene ese problema y tratar de resolverlo. ¿Y cómo puede importarte eso? La primera cosa que tienes que hacer para que eso te importe es o que tú lo has vivido o tú estudiarlo y entenderlo. Entonces, empatía, importancia, ¿por qué es importante? Entendimiento. Entendimiento es, has estudiado el mercado de las personas que tienen ese mismo problema o tú mismo lo has vivido y sabes las características que te ayudan a identificar ese problema en específico. Tienes que entenderlo. Tú tienes que volverte un intelectual, un estudioso, una persona con criterio de la persona a la cual tú le vendes. Tienes que ponerte en sus zapatos. Tienes que entender por qué esas personas viven día a día con ese problema. Ese entendimiento es la base de que a ti te importe el problema para después poder construir empatía. Ahora, para tú poder entender un problema es no solamente tú leer libros o ver videos o estudiarlo de manera superficial. No sé si se acuerdan cuando estaban en el colegio o en el bachillerato y te decían, vamos a estudiar cálculos o vamos a estudiar matemática pura o vamos a hacer un problema de física. Y es como que, ok, entonces te dan una fórmula y tienes que llenarla y tú siempre te estás constantemente preguntando, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Pero por qué? No entiendo. ¿Por qué me están dando este montón de números? ¿Esto para qué me va a servir? ¿Cuál es la misión de esto? ¿A dónde me va a llevar esto? ¿Por qué? Esa es una de las cosas que usualmente cuando estamos en el colegio nos preguntamos. Me están haciendo escribir esto 120 veces. ¿Para qué? Entonces
Entonces, la misión ahí es caligrafía, que mejore la forma en que escribes. También cuando plasmas algo por escrito, se te va grabando en la cabeza. Hay una conexión, un estudio relacionado sobre eso. Hay muchos factores, pero la cosa que a mí siempre me faltaba en el colegio era que yo no podía conectar el por qué yo hacía una tarea o hacía un ejercicio en el salón, en el colegio, y yo no sabía conectar eso con mi futura vida, la vida que yo tal vez quería vivir o la vida de lo que yo veía alrededor mío de los demás, porque yo veía las calles, yo iba a las calles, yo iba al supermercado y yo no veía a la gente haciendo cálculos. Yo no veía a la gente con un pizarrón haciendo una fórmula de física, de por qué las cosas se caen con cierta fórmula. Yo veía a la gente tomando pasta y jugo y leche para llevárselo y lo compraban y el cajero hacía todo el cálculo y tú pagabas. O sea, yo no veía a una persona haciendo un problema de física. Entonces yo no conectaba el mundo, mi mundo real, mi realidad con la vida de la escuela. Y por eso es que mucha gente tal vez, a veces al no tener esa conexión, no entender la importancia, es como que, ¿cuál es el punto de esto? ¿No? Obviamente eventualmente uno va entendiendo el punto de hecho. Pero entonces, para tú tener un entendimiento total, tienes que entender ese problema. Y ese problema no solamente viene con estudiar la teoría, que es lo que estoy diciendo. En el colegio estudiamos mucho teorías de muchas cosas que nos costaba básicamente conectar con la vida real. Entonces, ¿cuál es la otra forma de tener un entendimiento bueno o profundo sobre el problema y las personas que tienen ese problema? No solamente con estudiar el problema, viendo videos y leyendo libros al respecto, sino es poniéndote en actividades en donde puedas escucharlos a ellos. Entonces, escuchar el problema de la persona y escucharlos diciéndotelo una y otra vez y escuchando sus razones y por qué lo sufren y qué le pasa y la historia detrás de eso, te da cuenta, entonces el problema que esta persona está viviendo viene tal vez de una necesidad de tener más orden en su negocio o más orden dentro de su equipo de trabajo o más orden en su vida en general, por tanto trabajo le está quitando tiempo para estar con su familia. Entonces ya vas entendiendo a través de escuchar el siguiente punto, que es los motivos. Entonces, empatía, ¿qué importancia tiene el problema? ¿Y qué importancia tiene ese problema para la persona que tiene el problema? Entendimiento del problema. Y entendimiento del problema se divide en dos. Y ese entendimiento viene de tú mismo ir enseñándote por qué sucede ese problema y tú mismo entrar como que en el field, en el área de trabajo y ver esas personas que tienen ese problema, si puedes parar una conversación con ellos y escucharles. Porque después de esos dos elementos se unen de nuevo y encuentras los motivos. Entonces, cuando entras en una llamada de ventas, cuando estás tratando de vender tu producto o servicio, si tú entiendes esos motivos, el motivo tiene una relación directa con tu sentir empatía por esa persona y sus problemas. Pero tienes que ir pasando por todos estos grados de entendimiento para tú poder tener esa empatía. Entonces, tener empatía está al corazón, al centro de entender el problema. Y alrededor de esto están todos estos elementos superficiales que te van a salir más naturales cuando ya hayas entendido el problema, lo hayas estudiado, hayas escuchado a las personas y tengas en base empatía. Y esos otros elementos son el tono que usas, el lenguaje que usas, cuando te pausas una llamada de ventas o una conversación de ventas para escuchar, digerir, entender. Porque todos esos elementos, el tono que uses, cuando pausas y todo eso, tiene mucho que ver con tú hacer que esa otra persona se sienta escuchada. Porque una persona que tiene empatía deja que los demás hablen, les da espacio a los demás para que se sientan que ellos pueden explicar todo eso, sacárselo del pecho, como diría uno. Y al mismo tiempo, cuando se lo sacan del pecho, tú tienes la oportunidad de profundizar más en cómo tratar de manejar ese problema a partir del conocimiento que ya tú has tenido, que tienes, y cómo asociar eso al producto o servicio que tú ofreces. Porque ese producto o servicio que tú creaste es obviamente para solventar un problema. Si no, no tienes negocio. Un negocio es para solventar problemas. Solventar problemas que puedes monetizar. Entonces, cuando has tomado en cuenta todos estos elementos y te das cuenta que at the core, que en el centro de poder hacer más ventas se encuentra que tú tengas un conocimiento entero, empatía sobre el problema de las personas que tienen ese problema, todo lo demás te va a salir de manera natural. El tono, la pausa, el lenguaje que usas, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo te va a salir en una manera en donde va a ser genuino, va a ser auténtico y va a ser desde un sitio en donde a ti te importa eso y a ti te importa ayudar a otra persona. Esa otra persona que te está escuchando lo va a tomar de buena manera, lo va a entender y va a decir, yo pienso que William, yo pienso que tú o la persona que está hablando de esto eres la persona adecuada para resolver mi problema. Gracias a la herramienta que tienes, gracias al servicio que tienes, creo que tú me entiendes. Y la gente compra de la gente que los entienden, de la gente que a ellos les gusta, de la gente que le pueden tener confianza. Y la confianza viene de tú poder mostrar que tienes conocimiento y entendimiento del problema y al mismo tiempo tienes la solución adecuada. Pero para tener la solución adecuada a cualquier problema, obviamente tienes que entender el problema desde el centro, al corazón del mismo. Bueno, espero que eso haya sido de ayuda. Si esto fue de uso para ti o piensas que puede ser de uso para otra persona, por favor, no dudes en compartir este link y dárselo a otra persona, que estos son los mismos pasos que nosotros hemos tomado para crecer nuestro negocio. Espero que sea de ayuda para ti. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.